Hola, buenos días a todos. Disculpad el retraso, pero bueno, vamos a presentar la quinta reunión de Salud del Hombre que organiza el Hospital General de Valencia, el Servicio de Urología. Como digo, es la quinta edición. Para los que no hayáis asistido a reuniones previas, la intención de estas reuniones es poner el foco en las patologías específicas del varón. Es una realidad, desde un punto de vista asistencial, que hay una estructura asistencial dirigida a la atención específica de la mujer, a la atención específica en la edad pediátrica o de la cronicidad, y sin embargo no hay una estructura asistencial ni a nivel de atención primaria, ni en muchos hospitales a nivel de atención especializada sobre las patologías específicas que afectan al varón, con una visión integral de todos aquellos aspectos que afectan a varias especialidades en torno a la salud del hombre. Al final el urólogo es el foco de la atención masculina y queremos ser el faro, igual que lo es el ginecólogo, de las patologías que son específicas del hombre. Y yo creo que el urólogo es el especialista ideal para coordinar o integrar todas estas estructuras asistenciales. Yendo a la reunión de este año, hemos centrado el tema, como tema principal, el diagnóstico avanzado del cáncer de próstata. Es evidente que por las limitaciones que la pandemia tiene en todo el país, no hemos podido realizar la presentación o la reunión de forma presencial, como otros años, y este año hemos tenido la posibilidad de hacerla online. Los temas que vamos a tratar fundamentalmente son el reto que supone para los sistemas sanitarios el diagnóstico precoz. Esta sesión nos la presentará el doctor Pobo. Después hablará el doctor Payás sobre biomarcadores que en el futuro apoyarán el diagnóstico del cáncer de próstata desde su inicio y en las diferentes fases o estadios de la enfermedad. Y por último, el doctor Juan nos comentará cuál es la perspectiva de futuro respecto a nuevas tecnologías en el diagnóstico del cáncer avanzado, pues desde los nuevos modelos de biopsia de fusión de imágenes, como la incorporación del PSMA o de otros desarrollos tecnológicos que van a ayudarnos a diagnosticar el cáncer de próstata en todas sus estadios o fases de evolución. Quiero dar las gracias a ellos tres como ponentes y tanto a los patrocinadores como son Astellas, Laboratorio Astellas, Janssen y GSK, que además nos está proporcionando la posibilidad de realizar esta reunión online. Así que sin más, quiero dar la palabra al doctor Pobo, que nos va a presentar cuáles son los retos de los sistemas sanitarios en el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Buenos días. En primer lugar, quiero recordar que estamos en el mes de noviembre, que es el mes de la salud del hombre, y eso no lo tenemos que dejar aparte. Dentro de los problemas de la salud del hombre, yo creo que es fundamental el tema del cáncer de próstata. Y dentro del cáncer de próstata en particular, llevamos ya muchos años, muchas décadas de debate entre si es necesario o no es necesario, o es útil o no es útil el cribado y el diagnóstico precoz de esta patología. Está claro que el diagnóstico precoz de cualquier cáncer tiene dos utilidades fundamentales, que son reducir la mortalidad del cáncer, en este caso el cáncer de próstata, manteniendo la calidad de vida. Sin embargo, el cáncer de próstata tiene unas peculiaridades. ¿Cuáles son? Que tenemos un abanico muy amplio. Desde el cáncer de próstata indolente, donde un diagnóstico precoz podría implicar además de un sobrediagnóstico, un sobretratamiento, hasta los cánceres de próstata más agresivos, donde aquí el diagnóstico precoz es fundamental para intentar disminuir la mortalidad de esos pacientes, evitando los efectos adversos del tratamiento. Por tanto,
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asesorar, informar al paciente. ¿Qué paciente va a ser el objetivo de nuestro diagnóstico precoz? Pacientes informados y sanos. Nos vamos a centrar fundamentalmente en estas 2 guías, tanto las americanas de la NCCN como las guías europeas. ¿El cáncer de próstata es importante? Pues sí, es importante. Es el segundo cáncer en frecuencia dentro de los varones. Se diagnostican al año más de 1 millón de pacientes y supone el 15% del total de cánceres diagnosticados. Suponemos que en mayores de 79 años el 60% de pacientes van a tener un cáncer de próstata. A nivel europeo somos 700 millones. La incidencia supone casi medio millón de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata al año. 1 de cada 7 europeos vamos a tener un cáncer de próstata. En Estados Unidos las cifras son similares, ellos son menos habitantes, prácticamente la mitad. Allí sí que supone el primer cáncer en frecuencia diagnosticado en hombres. 1 de cada 9 estadounidenses será diagnosticado con cáncer de próstata y al año mueren allí 30.000 pacientes por cáncer de próstata. Datos actualizados de ahora de 2020. Este es el final de la presentación. El diagnóstico precoz de cáncer de próstata salva vidas. Reduce la mortalidad cáncer específica en pacientes sanos, informados y en grupos de edad. ¿Qué pasa con el diagnóstico precoz? Que tenemos problemas en el cáncer de próstata. ¿Cuáles son? Que puede suponer en algunos casos procedimientos innecesarios, que puede suponer una sobredetección de un cáncer de próstata indolente y que puede a veces tener un riesgo de sobretratamiento. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Intentar minimizar en la medida de lo posible la realización de biopsias o seleccionar mejor los pacientes. Mejorar la detección de cáncer de próstata significativo, disminuyendo el indolente. Y en aquellos pacientes en los que hayamos diagnosticado cánceres de próstata de bajo riesgo, hoy por hoy tenemos las opciones de ofrecerles vigilancias activas. ¿Qué 2 herramientas tenemos para realizar el diagnóstico precoz? Fundamentalmente 2. PSA y tacto rectal. El PSA, tenemos un PSA elevado, ¿qué tenemos que hacer? Repetirlo. ¿El PSA es un marcador específico de cáncer de próstata? No. Sin embargo, sabemos que a mayor PSA, mayor riesgo de cáncer de próstata. ¿Un PSA bajo excluye un cáncer de próstata? Por desgracia tampoco. Sin embargo, sabemos que PSAs bajos implican una probabilidad muy baja de tener un cáncer de próstata. Al PSA le tenemos que agradecer muchísimo. Desde 1988 que está con nosotros, además de aumentar el diagnóstico de cáncer de próstata, también es cierto que en estadios tempranos, pero también fundamentalmente en estadios avanzados, ha supuesto un beneficio de la supervivencia y una disminución de la mortalidad cáncer específica. Sin embargo, y como en toda historia de amor, no todo podía ser perfecto. El PSA tiene ciertos factores que influyen en sus niveles. Instrumentación, eyaculación, traumatismo, factores que todo el mundo ya conocemos. Nos queríamos centrar fundamentalmente en los fármacos y más en concreto en los 5-ARI. Sabemos, y todo el mundo lo sabemos, que la administración de 5-ARIs produce una disminución entre el 40 y el 60% del nivel de PSA a 6-12 meses. Cuando no disminuye significativamente podemos pensar o puede ser un factor de riesgo de cáncer de próstata. E igualmente, cuando hay un aumento confirmado del PSA después de su introducción, también puede ser un factor de riesgo de cáncer de próstata. Tenemos 5 estudios más relevantes, los 5 que relacionaron el cáncer de próstata o estudiaron el cáncer de próstata, su asociación con la administración de 5-ARIs, el PCPT, el REDUCE, el COMBAT y estos 2 últimos que pueden ver ahí en la presentación. Al principio sabíamos que nos decían que disminuía la incidencia de cáncer de próstata aumentando la proporción de cánceres de próstata de alto riesgo. Esto parece que en los siguientes estudios con más pacientes a más largo plazo como el COMBAT parece que se desmintió. Sin embargo, tampoco hay evidencia de que podamos recomendar, igual que sabemos que los 5-ARI no parece que aumenten los cánceres de próstata de alto riesgo, tampoco tenemos la suficiente evidencia como para recomendarlos para la prevención del cáncer de próstata. Y el siguiente factor, o el siguiente problema que tenemos con el PSA es las controversias que supone el PSA en la actualidad o hasta hace unos años. Desde que en 1988 se introdujo el PSA, ha ido disminuyendo la mortalidad. Sin embargo, un punto de inflexión fue en 2012. En 2012, el US Preventive Service Task Force, junto con una publicación de una revisión de la Cochrane, dijeron que
no había que realizar pruebas de PSA de forma rutinaria, porque su realización no suponía un beneficio ni la supervivencia de cáncer específico ni la supervivencia global. ¿Qué pasó? En 2012-2013 se les hizo caso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué observamos en esta curva? Que se dejaron de usar PSAs y aumentó la mortalidad de cáncer específica. Y no solo eso, sino que aumentó el diagnóstico de cánceres de próstata avanzado, hasta un 6% de cánceres de próstata metastásicos. La US Preventive Service Task Force cambió las indicaciones y en 2018 dijo que sí que había que evaluar pacientes, especialmente entre 55 y 69 años, y habría que valorar los mayores de 70 años. El tacto rectal. El tacto rectal es la otra herramienta que tenemos para el diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Aquí vemos como en la sociedad paraguaya dijeron que una vez al año no hace daño. Bueno, daño no debería hacer. Sin embargo, la utilidad del tacto rectal, pues bueno, es relativa. Sabemos que el 80% de cánceres de próstata son organoconfinados, por tanto es muy probable que no los podamos palpar al tacto, y que solo un 0,4% de pacientes con un tacto rectal anómalo tienen un PSA normal. Por tanto, finalmente, para no alargar, concluyen que el tacto rectal sí, pero complementario al PSA, siempre juntos, y solo tactos rectales muy sospechosos con un PSA normal sería indicativo de biopsia de próstata. La pregunta del millón, ¿cuál es? Ya hemos dicho cuál es la respuesta. Pero, ¿es útil el cribado por ovulación en el cáncer de próstata? Hay cuatro estudios que nos permitieron dar respuesta de forma progresiva a esta pregunta. El más importante, o el con más fuerza estadística, el europeo, 182.000 hombres entre 50 y 74 años de 7 países europeos, aleatoriza pacientes controles versus PSA cada 4 años y observamos un aumento de la incidencia de cáncer de próstata en el grupo de screening frente al grupo control y una disminución de la mortalidad cáncer específica. Conforme aumentó el seguimiento, pasamos de 11, 13, 16 años de seguimiento, vimos que el número de pacientes que teníamos que cribar y el número de pacientes que teníamos que tratar para prevenir una muerte por cáncer de próstata fue disminuyendo. Hasta que en la actualidad, a 16 años de seguimiento, son 570 pacientes los que tenemos que cribar para disminuir una muerte por cáncer de próstata. Esto es una cifra menor que para el cáncer de mama. En el cáncer de mama nadie se plantea hoy por hoy que el cribado no es útil. En el cáncer de próstata tampoco nos lo deberíamos plantear. Además, el cribado no solo eso, disminuyó la mortalidad por cáncer de próstata entre un 32 y un 51% de los pacientes. Y además supuso un menor diagnóstico de cánceres de próstata metastásicos. Uno de los brazos de este estudio europeo es el de Göteborg, que tiene algunos pacientes metidos dentro del estudio europeo y otros independientes. Tiene unas peculiaridades diferentes, que es que aleatoriza entre controles y PSAs cada 2 años. Lo bueno que tiene este estudio es que tiene muy poca contaminación en el brazo control y un buen cumplimiento en el brazo de screening. Y observamos, por tanto, que el número necesario de pacientes a tratar y el número de pacientes necesarios para hacer screening, para prevenir una muerte, es menor. Y, por supuesto, mejora la mortalidad cáncer específica. Estas son, por tanto, las ventajas que tenemos de este estudio: pacientes más jóvenes, menor contaminación, mejor cumplimiento y mayor frecuencia de realización de PSA. El otro estudio, el americano, ¿qué pasó? El estudio americano aleatoriza entre control, brazo control y PSA anual durante 6 años. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos realmente ya existía un cribado en la población general. Entonces este estudio no comparan control versus screening. Está comparando un screening, un cribado fijo, frente a un cribado oportunista. Y por eso no encontró diferencias. De este estudio, ¿qué podemos o qué utilidad podemos obtener? Que tal vez el cribado anual del PSA no tenga un beneficio. A lo mejor no hace falta hacer un PSA todos los años, queremos decir. Hay otro estudio, un estudio de Reino Unido, donde también compara PSA único, un único PSA frente al control sin cribado. No observó diferencias, sin embargo, en este estudio tiene limitaciones, solo hacer un PSA. Además, el cumplimiento fue muy bajo, solo un 36%. La biopsia solo en 10 cilindros y el seguimiento fue escaso. Por tanto, estos estudios, especialmente el europeo con el brazo de Göteborg, yo creo que son los que proporcionan mayor evidencia. ¿Tienen sus limitaciones? Sí.
no hemos analizado los pacientes de alto riesgo. El estudio europeo, la mediana del primer PSA es mayor de 60 años. La frecuencia del cribado en el europeo es cada 4 años. El de Göteborg sabemos que es cada 2 mejor. Y el tratamiento, claro, estamos comparando ya 16 años. En los años 90 el tratamiento para el cáncer de próstata no es el actual y por tanto esto también es algo importante. Hay un gran porcentaje de biopsias extantes también en estos estudios. Por tanto, sabemos que el cribado es útil, salva vidas. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿A partir de qué edad tenemos que hacer el cribado? El brazo europeo a partir de los 55 años, el estudio europeo a partir de los 55 años, en el brazo de Göteborg a partir de los 50, otro estudio en la población sueca también a partir de los 50. Parece que a partir de los 50, desde luego, es el momento de realizar este cribado. Y en menores de 50, no tenemos estudios aleatorizados, sin embargo tenemos estudios observacionales. ¿Qué nos dicen? Los estudios observacionales nos dicen que el PSA tiene un valor predictivo del riesgo futuro de cáncer de próstata metastásico e incluso de fallecer por cáncer de próstata. De modo que pacientes de menos de 40 años con un PSA mayor de 1 o de más de 60 con un PSA mayor de 2, tendremos que estar alerta. ¿Qué nos dicen las NCCN? A partir de los 40 años, PSA menor de 1, podemos estar tranquilos, podemos repetirlo cada 2-4 años. Mayor de 1, mayor o igual de 1, entonces habría que hacer la frecuencia de PSAs cada 1 o 2 años. La europea, similar. ¿Cuándo tenemos que empezar el screening? A partir de los 50 años. A partir de los 45 años, si tiene antecedentes familiares o historia de cáncer de próstata. A partir de los 45 en afroamericanos y mayor de los 40 en el grupo de conmutaciones del BRCA. ¿Cada cuánto tenemos que hacer el screening? Un poco enlazado con lo de antes. En el brazo de Göteborg, cada 2 años. ¿Influye el nivel de PSA en la frecuencia de su realización? Sí, ya lo sabemos. PSA, como hemos comentado, menor de 1, el riesgo de cáncer de próstata es muy bajo. La recomendación europea, igual han visto antes las recomendaciones del NCCN, a partir de los 45 o 75 años, PSA menor de 1, hay que hacerlo cada 2-4 años, PSA entre 1 y 3, cada 1 o 2 años. Las europeas, ellos en las guías europeas nos proponen hacer un seguimiento cada 2 años cuando el PSA es mayor de 1 en pacientes de 40 años, mayor de 2 en pacientes de 60 años y posponer cada 8 años el seguimiento si el PSA está por debajo de esas cifras. ¿Y cuándo tenemos que acabar el seguimiento? En los estudios europeos, el Göteborg y el americano tienen un seguimiento hasta 74, 64 y 74 años respectivamente. Solo se observó beneficio hasta los 70 años. Hay un modelo de microsimulación de Burati, dice que propone, al reducir la interrupción de 74 a 69, ve que hay una reducción del 27% de la probabilidad de salvar vidas, aunque con un sobrediagnóstico. Ellos proponen aumentar el umbral de PSA por encima de esa edad, de 2 a 4. Con ello, no reducimos el número de pacientes que podemos disminuir la mortalidad y el sobrediagnóstico no es tan elevado. En un estudio de Baltimore también observó que ningún paciente de más o igual de 75 años con un PSA menor de 3 falleció por cáncer de próstata. Las guías de la NCCN, ¿qué nos dicen? Solo hay que hacer PSAs en pacientes con esperanza de vida de más de 10 años. Y en mayores de 75 años, si son sanos, si no tienen un PSA previo o tienen un nivel creciente de PSA, habría que realizarse. Las europeas, ellos comentan que habría que interrumpir el cribado cuando la esperanza de vida es menor de 15 años. Ahora comentaremos las poblaciones de riesgo. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo de padecer cáncer de próstata? Afroamericanos, antecedentes familiares y alteraciones genéticas. Hay otros factores de riesgo un poco menos estudiados o con no tanta evidencia: hipertensión, obesidad y edad. Y factores de prevención de cáncer de próstata, también con no tanta evidencia, pero parece que pueden influir. La historia familiar, desde luego, es un factor de riesgo porque cuanto más familiares tengamos, mayor probabilidad de cáncer de próstata. Los familiares de primer grado multiplican la probabilidad de cáncer de próstata, la duplican. Sin embargo, los antecedentes de cáncer de próstata no aumentan el riesgo de un cáncer de próstata agresivo. Los trastornos genéticos. Hay hasta 16 genes implicados en el cáncer de próstata. El BRCA es el más conocido, desde luego.
Tendremos síndromes también, síndromes que también influyen en la probabilidad de tener un cáncer de próstata o en el riesgo de tener un cáncer de próstata. La NCCN, que nos recomienda que aquellos pacientes con mutaciones familiares o sospechas de alteraciones en la línea germinal habría que ser seguidos más frecuentemente, habría que empezar el estudio antes y habría que valorar la posibilidad de hacer un estudio, una evaluación de riesgo hereditario, riesgo pruebas genéticas en estos pacientes. La raza, sabemos que también influye. Los pacientes afroamericanos, los hombres afroamericanos tienen una incidencia más alta. Y no solo eso, tienen cánceres de próstata más agresivos, un estadio más avanzado, de forma más precoz y una mayor probabilidad o mayor riesgo de progresar a enfermedad metastásica. Hay diferentes causas que pueden justificar todo ello, pero también es un grupo en el que tenemos que estar alerta. Por tanto, ¿qué nos recomiendan las guías? Nos recomiendan, hay cierta diferencia entre la NCCN y las europeas. En los afroamericanos, la NCCN recomienda a partir de los 40 años, en la europea a partir de los 45, las mutaciones del BRCA en las NCCN a partir de los 40, en la europea también. Y cuando tenemos antecedentes familiares, la NCCN nos recomienda que iniciemos el cribado 10 años antes del familiar, de la edad del familiar más joven, y en la europea a partir de los 45 años. ¿Y cuál es el punto de corte de PSA a partir del cual tenemos que hacer una biopsia? 2,5 ha sido muy frecuentemente utilizado. 3 es la cifra más extendida en los ensayos. Y 4 parece el recomendado en mayores de 75 años. Y el tacto rectal muy sospechoso sería también, independientemente del PSA, otro indicativo para realizar una biopsia. Hay calculadoras de riesgo que posiblemente nos podrían reducir el número de biopsias innecesarias. Sin embargo, por desgracia, no tenemos estudios aleatorizados bien diseñados que nos correlacionen de forma independiente el uso de estas calculadoras y la influencia que podrían tener en la mortalidad de estos pacientes. Y la resonancia yo creo que ya lo sabemos, no lo que yo crea, sino lo que la evidencia tenemos, está aquí para quedarse, le falta camino probablemente por evolucionar, pero nos aporta una gran evidencia. ¿Para qué nos sirve la resonancia? Antes de una biopsia, fundamental, y también después de esta. ¿Y cuál es el objetivo de la resonancia multiparamétrica en el diagnóstico del cáncer de próstata? ¿Qué queremos? Reducir el número de pacientes que se someten a una biopsia. Reducir el número de cánceres de próstata indolentes que diagnosticamos e intentar mejorar la detección del cáncer de próstata significativo. Estudios, tenemos 4 estudios fundamentales, el PROMIS, el Precision y el MRI-FIRST, y un estudio belga. En el PROMIS aleatorizó o estudió, hizo una resonancia en 576 pacientes con un PSA sin biopsia previa y con un PSA menor de 15. Y después les hizo una biopsia sistemática. Vieron que la resonancia magnética de próstata fue más sensible, es verdad que menos específica, y que habría evitado hasta un 27% de las biopsias. En el Precision 500 pacientes, les hace a todos una resonancia y posteriormente los somete a todos a una ecografía transrectal con biopsia sistemática, y en los que en la resonancia existiera alguna anomalía les hace también una biopsia dirigida. Y vio que la resonancia identificó el 38% de los cánceres de próstata significativos frente al 26% de la biopsia sistemática. En el grupo, en la resonancia diagnosticó un 13% menos de cánceres de próstata de bajo riesgo. En el estudio MRI-FIRST, un diseño muy similar al Precision, se observó que el número de cánceres de próstata significativos diagnosticados con la sistemática fue un 30%, un 32% para la dirigida, y cuando combinamos ambas, un 37%. El 11% de los pacientes con una resonancia normal tenían un cáncer de próstata clínicamente significativo. En el estudio belga, un diseño también igual que los dos anteriores, se identificó 23% de cánceres de próstata con la sistemática, 25% con la dirigida y un 30% con la combinada. El 49%, casi la mitad de los pacientes, se habrían evitado una biopsia con la resonancia.
Por tanto, ¿qué concluimos con esos estudios? La resonancia previa a la biopsia inicial o sucesiva reduce el número de biopsias negativas y reduce también la detección de cáncer de próstata indolente. La biopsia dirigida aumenta el rendimiento de la sistemática, pero a día de hoy ambas son necesarias. La NCCN recomienda realizar la resonancia o considerar siempre realizar la resonancia antes de una biopsia. Existen falsos negativos de la resonancia y, por tanto, si hay una alta sospecha de cáncer de próstata, podemos utilizar la densidad de PSA, podemos utilizar otros marcadores. Habría que hacer igualmente la biopsia, aunque la resonancia fuera negativa. Hay que realizar siempre ambas juntas, sistemática y dirigida. Una resonancia tras una biopsia inicial negativa ayuda a identificar zonas sospechosas que no hemos biopsiado en la primera biopsia. Y dado el valor predictivo negativo de la resonancia, asociado a PSA, densidad y biomarcadores, podría evitar la realización de biopsias sucesivas. Las europeas, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la resonancia no debe ser una herramienta inicial para el screening, con una evidencia fuerte. Antes de una primera biopsia, la recomiendan, hay que hacerla. Y cuando esta resonancia sospechosa, un PIRADS mayor o igual de 3, hay que realizar biopsia dirigida más biopsia sistemática. Cuando la resonancia es negativa, o negativa con un PIRADS menor o igual de 2, y existe una sospecha clínica de cáncer de próstata baja, la biopsia la podríamos evitar. En biopsias sucesivas, la realización de la resonancia habría que hacerla siempre. Si es positiva, es decir, PIRADS mayor o igual de 3, hay que realizar la biopsia dirigida solo con un grado de evidencia, en este caso bajo. Y cuando la resonancia es negativa, aunque si la sospecha de cáncer de próstata es alta, habría que hacer igualmente una biopsia sistemática. Además de la resonancia, tenemos los derivados del PSA y los biomarcadores, que los comentará el doctor Payás, por tanto no nos introducimos en este tema. Aquí tienen el resumen de las recomendaciones, un esquema de recomendaciones de la NCCN, lo hemos comentado todo, recomiendo que las lean, están actualizadas de ahora de agosto de 2020 y consideramos que son muy útiles. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Y yo voy a comentar un poquito cómo está el tema de los biomarcadores para saber de qué forma podemos complementar el diagnóstico del PSA. Lo primero que tener claro es que es un biomarcador. El National Institute Health lo definió como aquellas características bioquímicas, biológicas, antropométricas que somos capaces de medir y de identificar y que pueden identificar tanto los procesos patológicos como la respuesta al tratamiento que demos a los procesos. Pueden ser diagnósticos, pueden ser pronósticos y pueden ser terapéuticos, y el biomarcador ideal sería aquel que fuese muy sensible, muy específico, rápido, sobre todo económico, para que se pueda aplicar de forma masiva, que sea estable en vivo y in vitro, no invasivo y que tenga suficiente relevancia preclínica y clínica para modificar las decisiones que tomemos respecto al proceso patológico que estamos tratando. Lo podemos clasificar de múltiples formas, ¿vale? Yo he elegido una entre los invasivos y no invasivos. Los no invasivos habitualmente son prediagnósticos, se utilizan en sangre o en orina, o puede ser a través de técnicas de imagen, combinación de varias, o las calculadoras pronósticas, que también sirven para lo mismo. Y los invasivos, que serían en tejidos, ya pueden ser estudio de proteinomas, de genes o de las metilaciones, lo que llamamos epigenetics events. Y en función de la fase de la enfermedad podemos clasificarlos como prediagnósticos, diagnósticos o pretratamiento, o para el control del tratamiento que demos a estas enfermedades. En nuestro caso sería sobre todo para el control del tratamiento del CPRC y del metastásico de Desmond. En primer lugar, el primer biomarcador que tuvimos fue el PSA, y este biomarcador ha demostrado que tiene muy poca sensibilidad y tiene más sensibilidad que especificidad, tiene muy poca especificidad, porque es un marcador de tejido, no es un marcador de tumor. Entonces, con el fin de ir mejorando esta
Esta escasa especificidad se establecieron los rangos de PSA por edad, de forma que en los menores de 60 años, si bajábamos el rango de PSA para decidir cuándo hacíamos una biopsia, conseguíamos diagnosticar muchos más cánceres, pero haciendo un 60% más de biopsias. O un 45% más de biopsias, perdón. Y en mayores de 70 años, aumentando los rangos de PSA, conseguíamos disminuir el número de biopsias, pero perdíamos muchos tumores, muchos de ellos clínicamente significativos. Otra cosa que hicimos para intentar mejorar la especificidad del PSA fue marcar un nivel de PSA antes de los 50 años para establecer un pronóstico de qué seguimiento iba a tener ese paciente por su riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, tener metástasis por cáncer de próstata y mortalidad por cáncer de próstata. Que ya hablaba el doctor Pobo de este tema. En la misma línea conseguimos tener los ratios de PSA libre, pero no se han establecido cortes específicos para establecer cuándo ordenar una biopsia o no indicarla, y si han demostrado alguna eficiencia, sobre todo en segunda biopsia. En primera biopsia creo que realmente no lo utilizamos demasiado nadie. Y lo que siempre ha estado de moda y ahora se está utilizando más es la densidad de PSA, porque sí que se establece claramente que con densidades de PSA mayores de 0,10, 0,15 aumenta la incidencia de cáncer de próstata, y hay que tenerlo en cuenta. Entre los PSA y derivados, dentro de los marcadores, el más estudiado es el Phi y el Phi-D. Este combina, es un derivado del PSA que combina, se hace en sangre, combina PSA libre y el 2-ProPSA. Fue validado sobre todo para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente significativo, cuando los valores de PSA estaban en la zona gris entre 4 y 10, intentando disminuir el número de biopsias. Se ha publicado muchísimo sobre el PI, y dentro de las publicaciones, algunas a destacar para mí serían la de Heinzing, que hace una microsimulación para ver con PI, comparándolo con PSA, cuántas biopsias nos podíamos ahorrar sin perder demasiados cánceres clínicamente significativos, y si eso iba a ser costo efectivo. Y en el trabajo demuestra que es costo efectivo, que se ahorra dinero, se ahorran biopsias y se pierden muy pocas cánceres clínicamente significativos. Y de las últimas publicaciones de este año, por ejemplo, tenemos la de Schultz, que demuestra que se pueden reducir hasta un 42% las biopsias utilizando el Phi frente al PSA, y perdiendo tan solo un escaso porcentaje de un 4 o 5% de los cánceres clínicamente significativos, que no los perderíamos, sino que retrasaríamos el diagnóstico. Kim publica la combinación del Phi con la resonancia, de forma que, sobre todo en segundas biopsias con resonancia normales, podríamos bajar el índice de segundas biopsias si coincide que tenemos un Phi negativo y una resonancia con un PIRAD menor de 3, sin perder demasiados diagnósticos de cánceres clínicamente significativos. Y por último, de Swens, que presenta la capacidad del Phi para reclasificar pacientes que podríamos en un principio tratar con vigilancia activa o con prostatectomía radical, de forma que este trabajo demuestra que es muy costo efectivo, porque aumenta bastante la capacidad de reclasificación, mandando gente a vigilancia activa, gente de grupos intermedios a vigilancia activa, y recuperando otros para prostatectomía radical, pero al final ese trasvase de pacientes consigue ahorrar dinero al sistema público de salud. Siguiendo con el PSA derivadas, tenemos la 4-Cascor, que es el test de las 4 calicreínas, que está basado en PSA libre, PSA intacto y la calicreína humana 2. Aplicando el 4K en el grupo de Rotterdam del ensayo de screening europeo, en 2010 Vickers ya publica que sería posible una reducción del 36% de las biopsias
posponiendo el diagnóstico de 43 cánceres de próstata no significativos y solo de 4 cánceres de próstata clínicamente significativos, de un total de 1000 biopsias. El 4-Gascor tendría un área bajo la curva de 8,73, que es muy buena área bajo la curva, frente al 76,4 del modelo basado solo en PSA, edad y tacto rectal. Y la Rotterdam, la calculadora de la Rotterdam Prostate Risk Cancer, se comparó con el 4-Gascor y ambos mostraron un área bajo la curva muy similar. Y hay un trabajo, el Stockholm Model for Prostate Cancer Detection, del que salió un nuevo biomarcador, que es el 3SM. Pero este biomarcador solo está disponible en los Países Bajos, en Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Se validó a partir de una muestra de 50.000 y pico, 59.149 varones, y se vio que en aquellos que se realizaba la biopsia y tenían el S3M positivo, se podían ahorrar un 34% de biopsias sin reducir casi el riesgo de perder cánceres de próstata clínicamente significativos, y tenía un área bajo la curva de 0,75 frente al PSA, que es de 0,58. Dejando el PSA atrás, empezamos a ver nuevas moléculas como el PK3. Es un test realizado en orina por masaje prostático y mide el ARN mensajero no codificado de la proteína PK3, de la Prostate Cancer Antigen 3, y su valor se expresa como una ratio entre PK3 y PSA. En la primera biopsia realmente no parece haber demostrado mejorar excesivamente la sensibilidad del PSA. En segunda biopsia sí que puede mejorar un poquito la sensibilidad y especificidad respecto al PSA. Fue aprobado en el 2012 por la FDA para segunda biopsia. Perdón, fue aprobado para la FDA para utilizarlo tanto en primera como en segunda, y la NCCN, que es la única que lo recomienda, solo lo recomiendan en segunda biopsia. En la revisión que realizó Nicholson en 2015 para National Institute of Health, se concluye que este test, de acuerdo con su predicción, no resulta costo efectivo. Siguiendo en la línea de dejar atrás el PSA, nos encontramos con el gen de fusión y el MIPS, que es parte del gen de fusión. El gen de fusión, como su nombre indica, es la fusión de dos genes, de la transcriptasa de la serina 2 y el gen del eritroblasto, de transformación eritroblástica, que se fusionan y aparecen aproximadamente en un 50% de los varones blancos caucásicos, pero tiene muy poca sensibilidad para asiáticos y africanos. Y se utiliza en tejido benigno. No está presente en tejido benigno, perdón, y se utiliza porque mejora el área bajo la curva tanto del PSA para la detección de cáncer de próstata global como de cáncer de próstata clínicamente significativo. Y el MIPS, que es My Prostate Score, es una herramienta para medir el riesgo de cáncer de próstata que utiliza el PSA, el PK3 y el gen de fusión. Su uso mejora la capacidad diagnóstica tanto del PSA como del PK3 y de forma aislada, con un área bajo la curva nada desdeñable del 0,88, ¿vale? Que es una capacidad de discernir qué pacientes tienen cáncer de próstata y quiénes no, importante. Y Senda desarrolló el algoritmo comparando PSA y MIPS y demostró que el ahorro por paciente era de $1.200 a $2.100 evitando un 42% de biopsias en una corte de 516 pacientes. El SELECT-MDX es un test también no invasivo y seguimos siendo prediagnóstico, ¿vale? Que lo que hace es medir cuantitativamente el ARN mensajero de los genes DLX1 y HOX6 que están sobreexpresados en cáncer de próstata. Este test ha demostrado que mejora el área bajo la curva de la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo frente a PSA y PK3,
sufrió una mejora posterior por Van Neste, que añadió información clínica al proceso de diagnóstico, como las biopsias previas, el PSA, la densidad de PSA y el tacto rectal. Y en 2 ensayos prospectivos mejoraron el área bajo la curva a 0,76 para la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo y a 0,9 cuando combinamos con parámetros clínicos. Con este test podríamos ahorrar hasta un 41% de biopsias, reduciendo en 128 euros por paciente la asistencia sanitaria. El ExoDx es un test también no invasivo y prediagnóstico y nos da, está ideado en principio como una biopsia líquida para predecir el diagnóstico de cáncer de próstata y cáncer de próstata clínicamente significativo en la biopsia, y detecta el ARN mensajero exosomal de PK3 y el gen de fusión. Se realiza en orina recién emitida y no requiere masaje prostático. La puntuación se calcula a través de un algoritmo que utiliza el número de copias de ARN mensajero del gen de fusión y PK3 y el ARN mensajero de un gen de referencia que es el SPDF. En el estudio inicial, con 195 pacientes, mostró un valor predictivo negativo del 97,5% para el diagnóstico de cáncer de próstata de alto riesgo y un área bajo la curva para el cáncer de próstata de alto riesgo de 0,83. Y los datos estos luego fueron validados en otro ensayo con 519 pacientes, mostrando un área bajo la curva de 0,73 para la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo. El Confirm MDX es un test invasivo postdiagnóstico que lo que hace es que está diseñado en tejido prostático para disminuir, sobre todo para disminuir el número de segundas biopsias, y lo que mide es la tasa de hipermetilación de genes como el GSTP1, el APC y el RAS1 presentes en tejido benigno, no en tejido maligno, en tejido benigno, que es lo que se llama el efecto halo, porque en el tejido benigno alrededor de los tumores aparece incrementada la expresión de estos genes. De forma que, estudiando estos genes, podemos predecir la presencia de cáncer de próstata. En el estudio europeo Matlock demostró que en 483 hombres con biopsia previa y negativa, el valor predictivo del Confirm MDX fue del 90%, el valor predictivo negativo. Y estos datos fueron validados posteriormente en un estudio americano que mostró un valor predictivo negativo del 88%. Van Neste, combinando los datos de los ensayos, de estos 2 ensayos que acabamos de hablar, diseñó un modelo predictivo llamado P-Score que incluye la intensidad de metilación, la edad y las biopsias previas. Y el valor predictivo negativo para cáncer de próstata de alto riesgo fue del 96%, con un área bajo la curva de 0,76 y con una reducción del 30% de las siguientes segundas biopsias. Es un modelo con un impacto presupuestario aproximadamente 530.800 dólares, evitando 1.106 biopsias por millón de varones en riesgo. El Prolaris, que tal vez sea uno de los más conocidos, es un invasivo postdiagnóstico para estratificar el riesgo de los pacientes una vez que los tenemos diagnosticados. Mide la expresión de 31 genes que se conoce que están sobreexpresados en el cáncer de próstata de alto riesgo y 15 genes de referencia. El ensayo se informa como la puntuación de la progresión del ciclo celular, que sería lo que se llama el CGP score. Kuzik estudió retrospectivamente las muestras de 336 prostatectomías radicales y el CPC score se asoció significativamente al riesgo tanto de recaída bioquímica como de posibilidad de metástasis como de muerte por cáncer de próstata en función de los diferentes scores del ciclo celular. Y en aquellos pacientes que de un programa de Watching Well fueron sometidos a RTU, la presencia del cálculo del CCP score fue el que nos determinó a 10 años la posibilidad de mortalidad, entre un 2,2 hasta un 78,3, dependiendo si estaba por debajo de 0, entre 0 y 1, en 1 o mayor de 2.
y se estima que el resultado del CCP score modificaría el tratamiento aproximadamente de un 50% de los pacientes, pero sin existir evidencia de cómo modificaría la evolución. El costo del test supera el ahorro producido, resultando en un incremento del gasto sanitario. Y el Oncotype DX también es un invasivo postdiagnóstico, y lo que mide es la expresión de 12 genes implicados en diferentes vías neoplásicas en comparación con 5 genes de referencia. El resultado se informa como un Genomic Prostate Score y va de 0 a 100. Su asociación con los grupos de riesgo de la NCCN se informa también junto con el score. El GPS también informa del riesgo de muerte y del desarrollo de metástasis a 10 años. Klein estudió para la validación de los resultados 395 pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo de bajo y riesgo intermedio. El riesgo de enfermedad de alto grado o alto estadio se duplicó por cada 20 puntos de incremento del GP score. Y Albalá comparó el costo tras 6 meses de diagnóstico de una serie retrospectiva y otra prospectiva con GP score y demostró un ahorro por paciente de 2.286 dólares, porque se consiguió incrementar muchísimo el número de pacientes que no trataba y seguían con vigilancia activa, disminuyendo los que requerían tratamiento activo. El Decifer es también un invasivo postdiagnóstico, que es un biomarcador basado en tejido para estratificar el riesgo tras prostatectomía radical. Se desarrolló a partir de 545 pacientes sometidos a prostatectomía radical, de los cuales, esto es una serie pre-PSA, de los cuales 213 desarrollaron metástasis y estudiaron los genes en esos pacientes de alto riesgo y midieron 22 genes que se sobreexpresan en estos pacientes a diferencia de los controles. Y en el metaanálisis de SPRAD del 2017, que incluye 885 pacientes que habían sido sometidos al estudio con Decifer, se observó que tras 10 años de la prostatectomía radical, la incidencia de metástasis fue de 5,5, 15 y 26,7% para bajo, intermedio y alto riesgo del Decifer score respectivamente. Y la hazard ratio fue de 1.3 por cada 0,1 punto de cambio. Klein evaluó la capacidad predictiva de metástasis de Decifer score en tejido de biopsia, encontrando que Decifer fue el único predictor independiente significativo de metástasis y con un 10% de incremento se producía un incremento del riesgo de 1.72. Y los trabajos de Kim y Hellerman, que van un poquito más allá, se evalúa la capacidad predictiva de patología adversa y reclasificar pacientes que podrían ir a vigilancia activa, encontrando al Decifer score como el factor predictivo independiente con valor predictivo negativo de 91% para score de 0,45 y del 96% para score de 0,2. Y por último, el PROMAR es un ensayo que estudia la proteonómica de la biopsia, ¿vale? Y lo que hace es estudiar 8 proteínas que se sobreexpresan en cáncer de próstata y pueden predecir la presencia de enfermedad agresiva y su evolución. Este test se desarrolló en un estudio que emparejó las biopsias de 381 pacientes con su anatomía patológica de la prostatectomía radical y luego se validó en ese mismo estudio con otros 256 pacientes para distinguir entre patología favorable y desfavorable en la prostatectomía radical. El objetivo principal fue demostrar que hombres que habían sido sometidos a prostatectomía radical podían haber ido a vigilancia activa. En este estudio demostró que la capacidad neta de mejoría de la reclasificación era de un 0,34 y 0,24 para los grupos de bajo y riesgo intermedio de la NCCN. Y el valor predictivo para patología desfavorable fue de 76,9% en todos los grupos pronósticos de la NCCN si la puntuación de PROMAR era superior a 0,8. Conclusiones. Pues los biomarcadores, de momento, en nuestros medios han tenido una escasa difusión y utilización en la práctica clínica habitual. Es algo que, dado los resultados que estamos viendo, tendremos que empezar a acostumbrarnos a utilizar, porque sí que nos pueden ayudar a disminuir, sobre todo a disminuir el número de biopsias, el número de segundas biopsias y
a reclasificar pacientes en vigilancia activa y no tener pacientes de alto riesgo en vigilancia activa pendientes de una segunda biopsia al año para ver si se reclasifican o no. Y en la mayoría quedan lejos de la definición del biomarcador ideal, sobre todo porque económicamente son caros. Por lo demás sí que podrían entrar porque son bastante específicos, bastante sensibles, tienen buena capacidad predictiva la mayoría. Lo único que económicamente muchas veces no son asumibles por los sistemas sanitarios. Un problema que tienen es que la falta de datos prospectivos a largo plazo que demuestre si la utilización de estos biomarcadores va a disminuir la mortalidad cáncer específica. No lo sabemos de momento. Pensamos que probablemente sí. Pensamos que ahorran dinero al sistema sanitario disminuyendo el número de prostatectomías radicales y el número de pacientes que se someten a biopsia, pero de momento no sabemos si eso va a tener una trascendencia en la mortalidad cáncer específica. Y faltan ensayos comparativos. Tenemos muchos test prediagnósticos y postdiagnósticos que evalúan pronóstico, que evalúan estratificación de riesgo, pero no están comparados entre ellos. Y como he dicho, su utilización podría disminuir el número de biopsias realizadas y se han mostrado como una importante ayuda en la clasificación de pacientes para vigilancia activa. Pues nada más y muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, yo soy Chimo Juan, soy adjunto del Servicio de Urología de la sección de patología prostática y en este ratito pues, me gustaría comentar algunas cosas sobre estas nuevas tecnologías para el diagnóstico avanzado del cáncer de próstata. Cuando empecé a preparar esta charla, lo primero que me imaginé eran naves espaciales volando, eran territorios y escenarios nuevos y por descubrir, pero la realidad con la que nos encontramos es bastante diferente. Si tenemos que atender a lo que dicen las guías clínicas, vemos que todavía, a pesar de todo el desarrollo tecnológico que hemos vivido, no hay ninguna que incluya pruebas de imagen de nueva generación como de primera elección a la hora de hacer la estadificación. Y en cuanto al diagnóstico, si bien hemos visto grandes avances en el uso de la resonancia, en el uso de los biomarcadores, no lo podemos ver reflejado tampoco en ninguna de las guías clínicas que disponemos hasta el momento. ¿Y cómo nos manejamos ahora? Pues fijaros, seguimos con la ecografía transrectal, la resonancia la hemos traído también en el momento de la detección y de estadificación y reservamos estas pruebas de nueva generación para fases avanzadas de la enfermedad. Así que, aunque dispongamos de nuevos medios, de nuevos dispositivos, de nuevas tecnologías que nos permiten un diagnóstico muchísimo más preciso, seguimos utilizando los mismos medios de hace más de 10 años. ¿Y a qué nos aferramos los clínicos para hacer esto? Pues, en primer lugar, a las evidencias de las que disponemos por las grandes series retrospectivas. Y entonces estamos usando la resonancia desde hace más de 15 años y somos reacios a incluirla en el cálculo de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque las grandes series históricas de las que dispongo datos sobre la supervivencia no la han utilizado. Y si yo no la introduzco ya, ¿cuándo voy a tener datos sobre cómo influye el uso de esa resonancia en la supervivencia o en los resultados de los tratamientos que les propongo a mis pacientes? Pero es que voy más allá, y esto lo he oído en foros urológicos. Es decir, si mis ensayos pivotales para dar una nueva molécula en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado están hechos con TAC y gammagrafía, si le pido un PET-TAC o un PET-PSMA y ya no le puedo ofrecer mi tratamiento, ¿qué pasa? Pues bueno, bajo mi punto de vista lo que pasa es que estás diagnosticando y clasificando mal a ese paciente. Tu deber sería ver si el resultado de esa prueba de imagen de nueva generación coincide o no con los parámetros clínicos del paciente que presentaban un TAC y una gammagrafía diferentes. Y entonces ver si para ese paciente es
buena o no ese tratamiento que quieres instaurar. En cuanto al diagnóstico, quería hablaros de la resonancia y los microultrasonidos. De la resonancia no voy a entrar demasiado porque creo que el doctor Pou ha hecho una exposición brillante sobre los 4 ensayos más importantes de cara al diagnóstico, así que pasaremos como cuando íbamos a la escuela para deciros que sí lee, no lee, no lee y sí lee. ¿Esto qué quiere decir bajo mi punto de vista? Resultados contradictorios. Si nos ceñimos por ejemplo, a la charla que era el objetivo del doctor Povo, diagnóstico precoz, no. Diagnóstico en primer momento, resultados enfrentados. Quizá nos podamos ahorrar algunas biopsias. Quizá aumentemos un poco el porcentaje de cánceres clínicamente significativos que detectemos. Quizá disminuyamos el número de cánceres no significativos que detectemos. Pero estos resultados no son claros. La resonancia magnética presenta una elevada especificidad. Es verdad que ya la realizamos a la hora de indicar una radioterapia, de indicar una braquiterapia o de indicar una cirugía para saber cómo vamos a planificar esa cirugía. Entonces, si la tenemos hecha de antemano, pues es el tramo que nos hemos ahorrado. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer una biopsia dirigida transperineal, pues obviamente vamos a tener un acceso mucho más fácil a los tumores que están en la cara anterior. Igualmente, esta biopsia transperineal puede presentar menos tasa de infección y menos tasa de sepsis, aunque en las grandes series de biopsia prostática transrectal esta tasa de infección es prácticamente insignificante. El interpretar la resonancia y proporcionar un PIRAS requiere una curva de aprendizaje larga. Pero es que realizar la biopsia dirigida por software de fusión, que debería ser lo más fácil, incluso más fácil que una cognitiva, también requiere una resonancia, también requiere una curva de aprendizaje larga. No podemos prescindir de la ecografía en ninguno de los casos, y además son costosas y consumen recursos. No solo a nivel de que tengamos que hacer una resonancia, con lo cual necesitamos a ese radiólogo, necesitamos tener un equipo de resonancia, necesitamos además tener un quirófano dormir al paciente para hacer esas biopsias dirigidas por fusión con software, ¿vale? Pero el mayor problema es este. El mayor problema es el PIRAS 3. Es decir, no podemos deshacernos todavía de ese PIRAS 3. Necesitamos radiólogos que hayan informado más de 2.000 resonancias para que nos podamos acercar a unos resultados de sensibilidad aceptables para que esto empiece a ser eficiente. ¿De acuerdo? Así que, ¿tenemos alguna alternativa? Pues sí, una alternativa de la que nosotros afortunadamente disponemos, que son los microultrasonidos. ¿Qué tenemos? Frecuencias más altas, pasamos de los 9 MHz a los 29 MHz, que lo que nos da es una mayor resolución, gracias a una densidad superior de cristales, y nos ofrece también una mejor penetración en el tejido. Fijaros, esas 70 micras son aproximadamente lo que mide un ductus. O sea, tenemos una capacidad de resolución muy alta, y a raíz de estas nuevas imágenes que se pueden ver con los microultrasonidos, se ha escrito una cosa que se llama el Prostate Risk Identification Using Microultrasound, que es este primus que va igualmente del 1 al 5, dependiendo de lo que veamos, ¿vale? Porque, fijaros, ¿qué diferencia hay entre usar estos ultrasonidos de baja resolución a los de alta resolución? Pues fijaros, sin llegar a estos 26 MHz, en este estudio se ve que los ultrasonidos de alta definición, de alta resolución, pueden ver 46 lesiones versus 26 que no ven, versus 26 que son las que ven los ultrasonidos convencionales. Este estudio está hecho sobre pacientes que están sometidos a prostatectomía radical, en los que se dividen por secciones la próstata y se pinta o se marca con cada sección donde hay un foco significativo de cáncer. ¿De acuerdo?
Como veis, sensibilidad para los ultrasonidos de alta resolución del 65% versus el 37% para los de baja resolución, con un valor predictivo positivo también muy elevado, ¿de acuerdo? Superior en cualquier caso al de los ultrasonidos de baja resolución. ¿Cuáles son estos grados del primus? Pues fijaros, el primus 1 sería una imagen de ductus pequeños y regulares. En el primus 2 se puede ver algunas zonas hiperecoicas, pero con o sin parches ductales, pero sin zonas sospechosas. En el primus 3 se empiezan a ver lo que se llaman braitecos, zonas hiperecoicas, zonas brillantes. Primus 4, vemos estos braitecos, zonas en zona de coliflor, abigarradas, espiculadas. Y en el primus 5, zonas periféricas irregulares, con lesiones mixtas, ecoicas, con o sin sombreado, irregular, intralesional. Y en este artículo lo que vemos es lo que sucede cuando implementamos el diagnóstico dirigiendo las biopsias mediante la imagen de los microultrasonidos. Fijaros, cambiamos de una tasa de detección del 48% a una tasa de detección del 56,7%. Es un aumento del 26,7%. Y fijaros, ¿dónde? Mirad, en cánceres clínicamente significativos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, esto tiene una elevada relevancia clínica. Fijaros este metaanálisis en el que hay 5 de estos 7 estudios están hechos en pacientes sin biopsias previas, ¿de acuerdo? Todos demuestran que los microultrasonidos tienen una sensibilidad superior con una especificidad un poquito inferior, ¿de acuerdo? Y de media se pueden perder, respecto a la resonancia, perdón, de media se pueden perder unas 3 lesiones significativas con los microultrasonidos versus unas 4 con la biopsia dirigida por resonancia. ¿Vale? En este estudio, donde igualmente se comparan biopsias por microultrasonidos versus biopsias dirigidas por resonancia en pacientes que tenían PIRADS mayor o igual de 3 en la resonancia, en los que se hacía biopsia de 12 cores más biopsia dirigida por microultrasonidos más biopsia por fusión con resonancia. ¿Vale? Consideran cánceres significativos clínicamente a todos aquellos que presentan Gleason mayor o igual de 7. ¿De acuerdo? De estos 140 pacientes, pues obviamente la gran mayoría se ven en la resonancia y son 117 los microultrasonidos. Y fijaros, 35 cánceres clínicamente significativos en los pacientes con resonancia y 33 en los pacientes con microultrasonidos. En este otro estudio, en el que se comparan igualmente las biopsias con microultrasonidos versus las biopsias dirigidas por resonancia magnética, fijaros que con un global de 39,4 pacientes positivos encuentran una sensibilidad del 90 frente al 94% para los microultrasonidos, un poquito más sensible, misma especificidad en este estudio, ya no es inferior como en el estudio anterior, y con un valor predictivo negativo, como vemos, muy alto. ¿De acuerdo? Fijaros, y vamos a hacer una crítica a este estudio, y es que las resonancias o las biopsias por resonancia que se hicieron, no todas eran dirigidas por software, sino que había muchas que eran dirigidas por fusión cognitiva. ¿Qué ventajas nos ofrecen entonces los microultrasonidos? Bueno, lo primero es que ya podemos prescindir de la resonancia previa, podemos prescindir del ecógrafo clásico, con lo cual podemos abaratar cortes directos e indirectos, hace a la exploración, o más que a la exploración, al proceso más accesible, y además no requiere una curva de aprendizaje tan larga como la resonancia, ni para el radiólogo ni para el urólogo a la hora de realizarla.
Las limitaciones, bueno, la mayoría, salvo este último estudio que está publicado ya en una revista, la mayoría de datos que disponemos son de series cortas y abstract en congresos, ¿vale? Y que los pacientes incluidos son muy heterogéneos, ¿vale? Pero creo que la ventaja que podemos apreciar todos claramente es que somos como ese cazador que tenemos la mira telescópica y que sabemos perfectamente dónde estamos apuntando en cada momento y no me tengo que fiar del ordenador o de lo que me haya dicho el radiólogo. Y en cuanto a la estadificación, pues bien, desde hace muchos años disponemos de los criterios radar. ¿Qué es lo que nos dicen los criterios radar? Que los pacientes de nuevo diagnóstico, fijaros, volvemos a las diapositivas del principio, o sea, estamos hablando de TAC y gammagrafía ósea, ¿vale? Pacientes de nuevo diagnóstico, hay que realizárselo pues, a cualquiera que cumpla desde el criterio de riesgo intermedio, en la recurrencia bioquímica, cuando el paciente presente un PSA entre 5 y 10. Fijaros, nos hemos perdido todas las ventanas terapéuticas. Y hacer una segunda valoración, si la primera es negativa, cuando el PSA llega a 20 y después cada vez que se duplique, haciendo PSAs cada 3 meses. Bueno, una barbaridad, pensaríamos hoy en día. Y en el paciente resistente a la castración M0, primera valoración con PSA de 2, luego a los 5 y a partir de entonces, cada vez que se duplique. Nos estaríamos perdiendo el 90% de la película, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos y ya disponemos desde hace mucho tiempo de pruebas muchísimo más sensibles. Me he quedado con un metaanálisis, ¿vale?, en el que comparan el PET-TAC con colina, la resonancia y la gammagrafía ósea y el TAC para el estudio de enfermedad a distancia. Entonces, fijaos, para el estudio de metástasis óseas, el PET-PSMA no lo podemos valorar, lo he puesto aquí aparte porque en realidad no estaba incluido, no puede ser incluido porque no habían los suficientes estudios para tenerlos en cuenta en el metaanálisis. Pero fijaros, vamos primero a esta columna, ¿vale? La Q es en una curva ROC, el punto que hay más arriba y a la izquierda, en el que coinciden la sensibilidad y la especificidad. Fijaros, 0,81 para la gammagrafía, 0,95 para la resonancia, 0,89 para el PET-TAC, cuando tenemos en cuenta todas las metástasis en cada paciente. Pero fijaros, sensibilidad 96 superior a todas las pruebas, especificidad 95 superior a todas las pruebas, menos al PET-colina en este caso, ¿vale?, para el PSMA. Y cuando estudiamos las lesiones una por una, pues igualmente, la mayor sensibilidad y la mayor especificidad son para el PET-PSMA, seguidos por el PET-colina. Y para el estudio de adenopatías, pues igualmente, ¿de acuerdo? El PET-colina presenta mejor sensibilidad y especificidad que la resonancia y el PET-PSMA presenta mejor sensibilidad y especificidad que cualquiera de las demás. ¿Cuáles son los pros y los contras? Pues bueno, está claro. Pros, accesible, barata, ¿de acuerdo? Contras, es que no nos sirve, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían nuestros pros? Obviamente que tenemos una mejor herramienta de diagnóstico en todos los sentidos. ¿Y las contras? Pues que, bueno, no está en todos los sitios, que son caras, que necesitamos series más largas y más seguimiento para tener datos sobre su utilidad. Últimamente hemos visto muy publicados el posicionamiento de estos expertos del radar respecto a las pruebas de imagen de nueva generación. Imposible de leer esto casi ahí, pero bueno, fijaros, en pacientes de nuevo diagnóstico nos recomiendan utilizar pruebas de nueva generación si las convencionales han sido negativas y yo tengo una elevada sospecha de que el paciente tiene metástasis. Bueno, pues de aquella manera. Cuando hay recidiva bioquímica, aquí sí nos dicen, bueno, pues podéis utilizar pruebas de nueva generación si el PSA está por encima de 0,5. Podéis utilizar, si disponéis, pruebas de nueva generación más sensibles con PSA por encima de 0,15 si tenéis acceso a ellas. Respecto al cáncer de próstata resistente a la castración M0, nos dice, bueno, si pensáis, si no podéis tratar a estos pacientes con uno de los fármacos disponibles y
sí lo podéis tratar con un fármaco disponible para un paciente M1 y ese paciente tiene un tiempo de publicación de PSA menor de 6 meses, pues podéis utilizar una prueba de imagen de nueva generación. Y en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico nos dicen, vale, si tiene un PSA estable y el paciente empieza a tener síntomas o cambia su sintomatología o su estado general, utilizar pruebas de imagen de nueva generación para estadificar a estos pacientes, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en la colina, en lo que es la colina, ya se bueno, simplemente sí, la colina es un precursor de la fosfatidilcolina que se utiliza en la membrana celular, entonces en sitios donde haya mucho recambio pues va a tener un intake muy alto, ¿vale? ¿Cuándo lo utilizamos nosotros? Bien, de inicio en pacientes de alto riesgo que nos puedan modificar el tratamiento, es decir, creo que puedo tratar a un paciente porque tenga una sola metástasis lo que puede tener, una adenopatía que puede cambiar mi aproximación a este paciente, pues lo solicitamos, ¿de acuerdo? En pacientes que han recibido después de un tratamiento con intención curativa a los que no voy a ofrecer otro tratamiento de rescate, es decir, pacientes radiosos a los que no voy a operar, operados a los que no voy a radiar, ¿de acuerdo? Lo utilizamos en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración M0 y en pacientes en los que vaya a modificar, vaya a hacer un shift de tratamiento cuando tienen metástasis o resistentes a la castración. El PET-PSMA, ¿qué es el PSMA? El PSMA es una glicoproteína transmembrana, también se conoce como folato hidroxilato, glutamato carboxipeptidasa, que está sobreexpresada en la gran mayoría de los cánceres de próstata, sobre todo cuando son agresivos, ¿vale? Y en el cáncer de próstata se expresa de 100 a 1000 veces más que en las células normales. No solo se expresa en la próstata, como podéis ver en otros sitios. Y cuando se une a su ligando, lo que hace es penetrar dentro de la célula. Esto nos abre una puerta no solo al diagnóstico, sino también al tratamiento. Fijaros, en este estudio lo que hacen es ver cómo funciona el PET-PSMA en pacientes que han recurrido después de la cirugía y van a ser sometidos a radioterapia. A ver, fijaros, hacen el PET-PSMA con una mediana de PSA de 1 nanogramo por mililitro, cuando hasta hace poco nosotros teníamos prohibido pedir una colina PSA por debajo de 2 nanogramos por mililitro. Y fijaros, con esa mediana de PSA el 76% tienen algún tipo de captación, de los cuales el 80% no tenían ninguna en las pruebas de imagen convencionales, ¿de acuerdo? Y el 43% cambiaron en el TTM. Fijaros, un 28% pasan de no verse ningún tumor a verse en un 12% de no verse ganglios a verse en un 9% de no haber metástasis a verlas. O sea, es algo que puede modificar, como vemos, nuestra actitud terapéutica en estos pacientes. Aquí con este estudio lo que se intenta es ver cuáles son los factores que predicen que este PSA vaya a ser positivo, ¿de acuerdo? Y se hace mediante el estudio de pacientes con pruebas convencionales negativas, ¿vale? Pacientes fijaros, tenemos hallazgos en la mitad de los pacientes con PSAs bajos. ¿Y cuáles se encuentran? ¿Qué son los factores predictivos? Pues fijaros, el haber usado hormonas, un PSA doubling time bajo, por debajo de 6 meses, un PSA total alto, obviamente, y el Gleason, que es el único que se asocia en el análisis multivariante como factor predictor significativo de positividad del PET. Fijaros, en este estudio que se ha presentado en el EBUC de este año, esto viene calentito, lo que se pretende es valorar si el PSMA preoperatorio negativo nos puede ahorrar la linfadenectomía, ¿vale? Pues fijaros, 435 pacientes incluidos a los que se le hizo linfadenectomía extendida robótica más PET-PSMA previo preoperatorio. 54 pacientes presentan ganglios positivos en el PET y 94 pacientes tienen al menos un ganglio en la anatomía patológica. Esto nos arroja una sensibilidad del 38% y una especificidad del 94%. Es decir, no es tan buena como queremos si lo que queremos es hacerla exclusivamente en los ganglios que captan en el PET-PSMA, ¿vale? ¿Y dónde encontramos el mayor rendimiento de la prueba? Pues fijaros, en pacientes de riesgo, ¿vale?, intermedio y en pacientes I sub 3. Y cuando combinamos esos dos parámetros, vemos que
el valor predictivo negativo es elevadísimo. Entonces, quizá en esos pacientes podríamos plantearnos el realizar, el tomar la decisión en función del resultado del PET-PSMA. Casi todo estudios de series, como vemos. Este es un ensayo, este sí que es un ensayo clínico, ¿de acuerdo? En el que se hacen tanto las pruebas de imagen convencionales como el PET-PSMA de forma cruzada a todos los pacientes, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues fijaros, una precisión diagnóstica muy superior, 92 versus 65%, que supone un cambio en el tratamiento de casi el doble, ¿de acuerdo? Es decir, el doble de pacientes se someten a un tratamiento distinto, dependiendo del resultado del PSMA que del TAC y gammagrafía. Y por supuesto, una mejor clasificación de los pacientes. Este es un estudio multicéntrico randomizado y que se aproxima a la práctica del mundo real y además nos provee una comparación directa entre las pruebas de imagen convencional y el PET-PSMA. Problemas que primero puede ser que no sea coste efectivo y segundo, que no sabemos el cambio en estas decisiones cómo va a influir en la supervivencia de estos pacientes. ¿Cuándo solicitarlo? Pues fijaros, cuando tenemos PSAs por debajo de 0,2 su rendimiento seguramente no sea muy alto, o sea que quizá tenemos que esperarnos a que ese PSA se suba por encima de 0,1, 0,2 para que empiece a tener rendimiento. Y en esta gráfica de aquí al lado lo que vemos es que cuántos territorios afectos diagnostica dependiendo de si el PSA es menor que 1 o mayor que 1. De cualquier forma, cuando pensamos que tiene gran utilidad y cuando hemos empezado a utilizarlo nosotros, ¿de acuerdo? Bien, siempre antes de un estudio, antes de plantearnos una linfadenectomía de rescate, ¿de acuerdo? Siempre que nos recibió un paciente con cirugía y vamos a radiarlo, o que nos recibió un paciente con radioterapia y nos planteamos el rescate con cirugía, ¿de acuerdo? En pacientes CPRCM0 solo si sistemáticamente las pruebas han sido negativas, pero nuestro PSA sigue en ascenso, ¿vale? Pruebas negativas me refiero incluso al PET colina, ¿vale? Y en los pacientes M1 igualmente, ¿no? Cuando el paciente consideras que por su evolución necesita o se beneficiaría de un cambio del tratamiento, pero las pruebas de imágenes convencionales no te han dado un resultado positivo. Y como decíamos, el hecho de que el PSMA, al unirse al ligando, se introduzca dentro de la célula, nos abre la puerta a ligar fármacos que puedan, a ciertas moléculas que se unan a este PSMA, que puedan entrar dentro de la célula, bien con micromoléculas o bien con anticuerpos, ¿de acuerdo? En este caso, el más estudiado es el lutecio 177, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula la dosis de estos fármacos? Pues fijaros, dependiendo del peso del paciente, del volumen de enfermedad que se ha visto en el PET-PSMA que tenga, es decir, si tenemos un PET-PSMA que capta mucho, sabemos que este paciente puede responder muy bien a este tratamiento y podemos subir esa dosis de la función renal. ¿Y cómo se hace? Administrando entre 3 y 6 ciclos con 6 semanas de intervalo. La dosis media que se administra en la mayoría de trabajos es de 6 gigabequerelios, ¿de acuerdo? Y como efectos adversos que presenta la leucopenia, la anemia y la nefrotoxicidad. Solo un estudio os voy a traer, que es este con 145 pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración que no ha respondido a la primera línea de tratamiento. Consideran una respuesta del PSA del descenso de más del 50% y ven que un 40% presenta respuesta del PSA tras un ciclo y un 45% al final del tratamiento, con una mediana de supervivencia de 14 meses. ¿Cuáles son los factores que predicen una respuesta? Bueno, pues la buena dosis recibida, la respuesta del PSA después del inicio del tratamiento, el ECOG del paciente que no tenga metástasis viscerales y que las fosfatasas alcalinas sean bajas. ¿Y tenemos ensayos clínicos? Sí, un ongoing, fase 2, con más de 700 pacientes reclutados que han progresado a 1 o 2 líneas de quimioterapia o al uso de superhormonas en la resistencia a la castración. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Siguiendo con el programa y teniendo en cuenta que es una versión online, pues vamos a concentrar todo lo que hoy queríamos trasladaros sin hacer ningún tipo de pausa adicional. Nos quedaría que en condiciones normales hubiéramos hecho de forma presencial toda la parte práctica,
Pero bueno, lo que hemos hecho es preparar un vídeo para que veáis cómo estamos haciendo a día de hoy biopsias en base a microultrasonidos. Este es el vídeo que ahora después os vamos a pasar y donde podréis ver un poquito la dinámica de trabajo que empleamos en el servicio. Haciendo un poquito de repaso de lo que hemos estado viendo esta mañana, como veis, el tema del diagnóstico precoz es un tema cambiante. En los últimos años ha habido diferentes perspectivas y llamamientos, incluso sanitarios, a no hacer el PSA. Yo creo que este es un tema clave. Tenemos que diagnosticar a los pacientes, luego ya veremos si los vamos a tratar y cómo los vamos a tratar, pero el diagnóstico es fundamental. A veces se simplifican demasiado las cosas. Comentábamos antes que desde los centros de salud a veces nos dicen: dinos con qué PSA tenemos que mandarte a un paciente para hacer una biopsia. No se trata de eso, se trata de hacer un diagnóstico cada vez más personalizado, porque no todos los pacientes ni tienen la misma edad, ni las mismas características, ni los mismos antecedentes personales, ni la misma genética, y es conveniente no simplificar el asunto, sino que traslademos a la sociedad que el diagnóstico en el cáncer de próstata es importante porque nos va a permitir tratar a los pacientes de una forma mucho más personalizada. En el tema de los biomarcadores es fundamental el que podamos reducir el número de biopsias que estamos haciendo sin incrementar falsos negativos, ¿no? Nosotros queremos incorporar algún biomarcador a nuestra práctica habitual que nos permita reducir el número de biopsias. Probablemente ya estuvimos, ya es el tema de una tesis doctoral, utilizando el FI, y recientemente creo que vamos a tener la posibilidad de poder utilizar el MDX en orina, el SELEC. Probablemente es uno de los biomarcadores que mejor perspectiva tienen, da un informe de prácticamente negatividad, porque tiene un valor predictivo negativo muy alto y puede ayudarnos a ahorrar biopsias. Y también nos va a facilitar el tema de los biomarcadores la mejora en el manejo de nuestra serie de pacientes con vigilancia activa. Y por lo tanto creo que la incorporación de biomarcadores en la práctica asistencial en un hospital público es fundamental. Y por último, en el campo que ha comentado el doctor Juan, realmente la imagen es un desarrollo fundamental en el cáncer de próstata. Siempre hemos dicho que la ecografía transrectal y la biopsia convencional ha de ser mejorada. Tenemos elementos de diagnóstico como la resonancia que nos permiten hacer biopsias de fusión, pero como veis, tampoco la biopsia de fusión soluciona por completo muchos de los problemas que tenemos, y en una dinámica habitual de trabajo en un hospital público probablemente los microultrasonidos facilitan mucho esta idea que tiene el urólogo de poder dirigir la biopsia a aquellas lesiones que son sospechosas, más allá de tener que estar dependiendo de un radiólogo o de pruebas adicionales, ¿no? Entonces le vemos un campo de desarrollo importante a los microultrasonidos en el campo de la toma de biopsia en un solo tiempo, porque al final no tenemos que andar dependiendo de otros servicios para poder continuar nuestra dinámica de trabajo en el tema de las biopsias. También va a mejorar nuestra línea de seguimiento a la vigilancia activa, creemos que también tiene un papel en eso, y el hecho de poder ver los tumores, digamos, en tiempo real, también nos abre la puerta de una terapia dirigida, probablemente con terapia focal. Por lo tanto, creemos que los microultrasonidos van a tener un desarrollo en el futuro. Hablar ahora de ecografía de nuevo, después de las experiencias con el histoscanning o con la elastografía, pues parece no de moda, pero muy probablemente todo el desarrollo de los microultrasonidos en el diagnóstico de cáncer de próstata van a tener un papel importante. Entonces, os vamos a presentar este vídeo y veréis un poquito cómo estamos haciendo las biopsias. Este ecógrafo nos ofrece dos principales ventajas sobre los ecógrafos convencionales. En primer lugar, nos permite realizar biopsias de fusión.
Y esto significa que a partir de las imágenes que obtenemos en las resonancias que realizamos de forma previa a nuestros pacientes, podemos mediante un software traer esas imágenes al ecógrafo y unirlas a las imágenes que vemos en el ecógrafo en tiempo real. Sería como si lleváramos un GPS que nos guiara las punciones hacia las zonas sospechosas de ser tumorales. Este ecógrafo nos permite ver, aparte de las áreas hipoecoicas que veíamos en la ecografía convencional y que son sospechosas de ser tumorales, áreas brillantes que nos dan información adicional y que solo podemos obtener mediante el uso de estos microultrasonidos. Así pues, tenemos una tecnología que nos permite, además de una mejor visualización, una mayor precisión a la hora de diagnosticar el cáncer de próstata. El sistema del ecógrafo de microultrasonidos permite incrementar en un 300% la resolución de la imagen ecográfica prostática convencional en tiempo real, permitiendo identificar mejor la arquitectura de la glándula, así como las lesiones sospechosas a dicho nivel. Esta sonda ecográfica tiene 29 MHz que, comparados con los 7-9 MHz de las ondas convencionales, permite una resolución tan alta que no consigue guiar la biopsia prostática en búsqueda del tumor. Al igual que contamos con el sistema PIRADS de la resonancia, en este caso existe un sistema de gradación llamado Primus que cataloga los hallazgos ecográficos en 5 grados, desde las imágenes claramente benignas hasta lesiones sospechosas que nos obliga a biopsiar. Inicialmente, y antes de empezar con la biopsia, tenemos que introducir los datos personales del paciente en el sistema del ecógrafo, así como el valor del PSA. Si no queremos hacer una fusión estricta con resonancia, nos permite además marcar en un esquema las áreas consideradas como sospechosas en la resonancia. Marcamos a continuación la línea media a nivel de la uretra que consideramos como referencia, y posteriormente haremos un barrido hacia la derecha para ver todo el lóbulo derecho y hacia la izquierda para ver el lóbulo izquierdo. Entonces el ecógrafo nos va a mostrar entonces un esquema con esas zonas sospechosas que habíamos marcado previamente, y así cuando vayamos a empezar la biopsia nos podemos guiar para dirigirla. A continuación, y antes de empezar con la biopsia en sí, vamos a realizar una medición del volumen prostático, y el ecógrafo nos va a calcular, además del volumen, el PSA densidad. Para empezar con la biopsia, al igual que en la biopsia convencional, vamos a hacer la punción de la anestesia a nivel del ángulo vesicoprostático. Como se ve en la imagen, se realiza la punción y vemos cómo se forma perfectamente el abón de la anestesia. Ya por último vamos a realizar la biopsia prostática. En primer lugar, y antes de realizar la biopsia sistemática, vamos a realizar la biopsia dirigida a aquellas lesiones sospechosas que nos marcaba la resonancia, o bien lesiones que, aunque no estuvieran identificadas en la resonancia, al realizar la ecografía nos parecen sospechosas, es decir, aquellas con un Primus 3, 4 o 5. En nuestro caso realizamos toma de 2 cores por cada lesión sospechosa. Una vez finalizada la misma, realizaremos la biopsia sistemática o de 12, 18 o 24 cores. La resolución del ecógrafo, como habíamos dicho antes, es tal que nos permite identificar todos aquellos trayectos de biopsias que hemos ido realizando. Incluso podemos ver trayectos de biopsias previas que quedan como cicatrices. Otra ventaja de tener tanta resolución es que a nivel anatómico podemos identificar todas las zonas y en el momento de la biopsia sistemática asegurarnos de biopsiar todas aquellas zonas, incluso aquellas más complicadas de llegar, como podría ser la zona anterior. Ya para finalizar, bueno, espero que os haya resultado interesante estas presentaciones.
Nosotros queremos contribuir al tema de la salud del hombre todos los años. Pensamos que es un objetivo del servicio ir desarrollando este tipo de actividades, ya es la quinta, como hemos comentado. Iremos sentando nuevos temas en los que incidir, no solo la próstata, en los próximos años. Quiero agradeceros de nuevo a todos la participación, a los tres ponentes, a los laboratorios que han patrocinado el evento, tanto Astellas como Janssen como GSK, al servicio de comunicación de aquí del hospital que nos ha apoyado tanto en el vídeo como en la realización hoy, y a los que habéis estado atendiendo a nuestras charlas. Espero que el año que viene podamos ya reunirnos presencialmente y que no tengamos que andar con la mascarilla como este año. El hecho de poder realizar reuniones presenciales lo hemos hecho en falta este año muchos de nosotros. Al final no solamente es acudir a escuchar la nueva información y las nuevas líneas de trabajo de cada uno de nosotros, sino el poder socializarnos, el poder comentar cómo estamos trabajando cada uno de los hospitales. Eso lo hemos perdido este año, espero que lo podamos recuperar pronto. Y también hemos aprendido que todo el tema de la comunicación online es una vía que tendremos que desarrollar en el futuro. Así que hemos aprendido cosas, espero que sigamos aprendiendo, pero que sin mascarilla el año que viene. Así que gracias a todos y ya nos vemos.